Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Hablemos acerca de las pensiones, porque acompañado de un incesante ruido externo de presiones oficialistas y también opositoras, el trámite de la reforma de pensiones entra en su ineludible fase final. Esta semana, la Comisión de Trabajo del Senado inicia la búsqueda de un acuerdo que debe concretarse en los próximos 17 días. El universo de beneficiarios del Seguro Social, el financiamiento del bono tabla y la separación de la industria son los tres nudos que todavía están sin solución. Los más cercanos a la discusión reconocen que el acuerdo que llegue a la sala del Senado podría no ser total. Gonzalo Holguín tiene los antecedentes. Gonzalo, buenos días. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Katy y Nivaldo. Vuelve el Congreso Nacional este 2025 y lo hace con un mes clave, el mes de enero, en el que deberá definirse todo en materia de la reforma de pensiones. Se espera que la Comisión de Trabajo del Senado comience esta semana la discusión técnica y política que deberá ser capaz de destrabar todos los nudos en los próximos 17 días. Son tres temas grandes los que aún están en disputa y dos de ellos tienen relación directa con el 6% de cotización adicional de cargo al empleador. El primero es el llamado bono tabla, para igualar la pensión de hombres y mujeres, que sería financiado con un 0,5% del 6%. Sin embargo, en la oposición piensan que hay espacio para financiarlo con el seguro de invalidez y sobrevivencia conocido como SIS. El SIS es financiado por los empleadores en la vida laboral de un afiliado y es un seguro que se adjudica mediante licitación. Desde octubre pasado, la tasa vigente es del 1,5% de las remuneraciones y rentas imponibles. Aún no se conoce exactamente de qué manera podría el SIS dar abasto para financiar el bono tabla. Uno de los pilares de la reforma para el gobierno es entregar un 0,1 UF por año cotizado a los afiliados, llegando a un tope de 3 UF. La entrega de estos dineros se financiaría en parte por un préstamo de los trabajadores al Estado. El universo de beneficiarios es uno de los principales dilemas. ¿Cuántos años mínimos de cotización debiese tener una persona para poder recibir este beneficio? Actualmente hay una diferencia aproximada de 500.000 personas en las fórmulas propuestas. La moneda apunta a poner el límite entre los 5 y los 10 años y la oposición prefiere subirlo y dejarlo más exigente, entre los 15 y los 20. El tercer tema es la licitación de stock. Básicamente, el definir entre qué instituciones serán repartidas las carteras de afiliados, con un debate abierto respecto de si separar o no la industria entre instituciones privadas y públicas y entre inversoras y administradoras. Juan Antonio Coloma, senador UDI y presidente de la Comisión de Trabajo, inicia el 2025 revalidando un compromiso, pero también una advertencia. La reforma se despacha en enero, pero no es imprescindible que sea con un acuerdo total. Personas que tuvieran muchos años de cotización bajo el 10% y tuvieran muy malas tasas de reemplazo, pudieran tener también el llamado préstamo que devuelto con garantía del Estado. Hay un compromiso de despachar esto en enero con acuerdos, alternativa 1, sino con desacuerdo y con las votaciones de mayoría o minoría que esto suponga. En estricto rigor, la Mesa Técnica de Pensiones ya terminó sus labores. Lo que viene ahora es la discusión político-técnica de las opciones, que luego se convertirán en indicaciones que el gobierno deberá ingresar para que sean votadas en la comisión. Gastón Saavedra, senador socialista de la comisión, se ha mostrado abierto a encontrar un término medio en la fórmula para aumentar las pensiones actuales, reconociendo también que el mecanismo se financia en parte con recursos del Estado. Dice que un escenario en que la mayoría opositora se impone sin haber llegado a un acuerdo en este punto implicaría que las AFP habrán derrotado a un tercer presidente de la República. Los tiempos se terminaron. Establecer requisitos
para acceder a este beneficio, no tan conservadoramente, mayor cantidad de chilenos que accedan a 0,1 UF por cada año que han ahorrado en el sistema. Si no hay acuerdo en torno a estos puntos y la mayoría se impone manteniendo el actual sistema, las AFP habrían derrotado a un tercer presidente de la República en nuestro país. Bueno, en el oficialismo no es ningún secreto que la fórmula del llamado 3 y 3, que era de alguna manera el pilar de la fracasada reforma del expresidente Sebastián Piñera, que daba 3 puntos a un pilar contributivo o solidario, es algo que en la actualidad ven con mejores ojos y muchos no se explican por qué ese piso de negociación simplemente dejó de existir. Alejandra Sepúlveda, senadora independiente, reconoce además una inquietud. Lo que se pondría sobre la mesa endeudaría al Estado un plazo máximo de 40 años, teniendo el considerable costo de hasta 4 puntos del PIB. El problema es que esto va a ser una deuda que va a tener el Estado de Chile, que al parecer va entre el 3 y el 4% del PIB, que hay que pagar en el minuto de la jubilación de la persona cuando se extinga esta garantía del 0,1 UF por año de cotización. Sin duda, ¿no es cierto?, es una deuda considerable para la capacidad actual como futura. Otra discusión que busca instalar el oficialismo es definir entre quiénes se va a dar esa lógica de subsidio cruzado. Temen que si todos los afiliados tuvieran que prestar al Estado, quienes tengan pensiones más bajas podrían terminar ayudando a quienes tienen pensiones más altas. En parte por eso, el argumento del senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, es preguntarse qué lógica tendrá el universo de afiliados que aporte al Seguro Social y se podría llegar a ser progresiva. Hay una diferencia de más de 500.000 personas que quedarían fuera de los beneficios del seguro social y esto es particularmente dramático en el caso de las mujeres. Si queremos subir las pensiones de las mujeres y de los actuales jubilados, se requiere un seguro social que dé garantías y también si es progresivo, si estos subsidios cruzados son de los más ricos a los más pobres, de los hombres a las mujeres. Solamente este fin de semana, lo siguiente. El senador DC, Iván Flores, sufrió el fallecimiento de su madre y en ese contexto hizo una publicación lamentando que ella lo hizo con una pensión de mierda, cito textual, implorando por un acuerdo previsional. Lautaro Carmona dijo este domingo que el Partido Comunista va a tener la posición que tenga el gobierno. También dijo que ve difícil que el gobierno esté disponible para una reforma que sea una burla. Dijo también que si el 6% va íntegro a las AFP, no queda ningún espacio para mejorar las pensiones. La propia ministra del Trabajo, Janet Jara, reconoció el sábado que fue un déficit del gobierno el no haber podido informar a cada uno de los parlamentarios debidamente tras una ola de distanciamientos oficialistas viendo cómo estaba quedando la reforma. Este ha sido el ruido incesante de actorías políticas de diversos sectores que ha acompañado a la discusión técnica a puertas cerradas. No tienen un rol activo en el debate de fondo, pero buscan influenciar a través de la opinión pública su contenido. Y en minutos el gobierno también hará lo suyo. El presidente Gabriel Boric, los ministros Jara, Toay y Echeverry, la expresidenta Michelle Bachelet y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, realizarán un encuentro ciudadano llamado Chile merece mejores pensiones. Continúa, Katy Nivaldo, el transitar paralelo de el dime direte político, de la actoría de la vocería pública, de lo que se dice en medio de campañas de redes sociales y en los medios de comunicación, en paralelo que está ocurriendo lo único que importa, que es el debate técnico-político para ver de qué manera los nudos que están presentes se destraban y permiten habilitar un mes de enero que sea más sencillo para el trabajo de la reforma de pensiones, que dicho sea de paso, para ser bien estrictos, en este momento o hasta por lo menos muy altas horas de la noche de ayer, no estaba todavía citada la Comisión de Trabajo para tramitar la reforma de pensiones esta semana. Katy Nivaldo. A ver, varias cosas. En primer lugar, todas las presiones políticas que también inciden, digamos, en las dinámicas internas, por ejemplo, en el Partido Comunista, porque Carmona, ¿qué dijo? ¿No es cierto? Dijo, vamos a tener la posición que tenga el gobierno, pero agrega, yo dificulto que el gobierno esté disponible para seguir adelante en un proyecto que no sea una reforma. O sea, que no sea profunda. Ya, dejemos de lado el aspecto, digamos, de los debates políticos. Pero aquí hay también están los aspectos técnicos que tú decías, Gonzalo, y en el fondo es cómo garantizar el financiamiento para lo que esta reforma pudiese significar en materia de gasto, ¿no es cierto? Porque también el compromiso de mejorar las pensiones también supone un aumentar los gastos y la pregunta también es de qué manera los parlamentarios pueden garantizar el financiamiento de aquello, que es parte de los temas en los cuales no se está llegando a acuerdo. En este momento yo diría que es uno de los desafíos técnicos más importantes que atraviesa el gobierno
es el de solventar una fórmula sostenible en el tiempo, que no sufra con los vaivenes de la macroeconomía año a año, década a década, y que esté en capacidad de responderle a los jubilados, o sea, a las personas que se pensionan, con el retorno de ese préstamo cuando lo hagan. Porque recordemos que cuando uno dice préstamo a 40 años, no quiere decir necesariamente que va a ser ese el momento en donde se va a devolver el dinero prestado, por decirlo así, a la pensión, sino que simplemente cuando a la persona le toque su momento de jubilar. Entonces ya a los 3, 4, 5, 6 años, incluso el primero, podría eventualmente darse un escenario en donde esa devolución se tiene que generar. Entonces, en la medida que se financia, se tiene que devolver, y todo eso a largo plazo, considerando que, como tú decías, Nivaldo, esto va a involucrar un gasto del Estado. Entonces, la pregunta es ¿cuánto gasto del Estado? Y en eso hay un debate técnico respecto del universo de personas que van a recibir esto, porque eso está directamente relacionado con la capacidad de gasto que pueda tener el Estado y si eso es proyectable en el tiempo, asegurable en el tiempo. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Yo creo que todos podemos convenir en que ni el gobierno ni los senadores de ningún color político pueden darse el lujo de equivocarse en esto, porque finalmente uno de los malos augurios más tradicionales o más comunes que ha tenido el debate de la reforma de pensiones durante los últimos años, yo me atrevería a decir décadas, es qué es lo que va a pasar a futuro y si es que es sostenible el modelo que se va a terminar aprobando. Agreguemos además que a todo este escenario, ¿no?, que estamos revisando, hay que agregar una serie de análisis, columnas, comentarios, en fin, de analistas políticos, de líderes de opinión, en relación a que en este último año de la administración del presidente Gabriel Boric, quizás lo más emblemático de todo lo que se comprometió de parte de él, en primera persona, como candidato presidencial, y de quienes lo acompañan en su gobierno, lo que estaría quedando, de lo que le ha costado muchísimo no sacar adelante, es esta reforma, aún cuando sea muy distinta a las ideas primarias que se presentaron tanto de parte del Ejecutivo en el Congreso como antes, ¿no? Las ideas que tenían antes, previo a terminar con las AFP, una AFP estatal, en fin, etcétera. Por lo tanto, la presión, como dices tú, es todavía mayor si le agregamos ese antecedente. Y ya se prevé, Katy, que cuando esto se despache, porque probablemente se va a despachar, va a haber una suerte de, y se lo adelantamos ya, va a haber una suerte de disputa comunicacional por quizás, yo podría decirlo siempre, quién ganó o quién se impuso, o si este es un triunfo de la moneda o es un triunfo a pesar de la moneda, o si quedó al estilo de que quería Gabriel Boric en su campaña o quedó a un estilo de la oposición, del senador Galilea, del senador Coloma, del senador Cruzcoque, de quienes lideran el debate económico en el Senado. ¿Y esto por qué es relevante? Porque mucho de lo que se está discutiendo técnicamente respecto de cómo va quedando la fórmula tiene un elemento en consideración que tiene que ver con cómo cada vocería política va a salir a, entre comillas, dar la cara después y defender o no, argumentar o no que esto que quedó más o menos le conforma y por qué, sabiendo que probablemente para ningún lado va a quedar exactamente como querían, y ahí es donde aparece el legado de Gabriel Boric y la capacidad de que este sea el último año de gobierno y sea el mismo en que se logre finalmente destrabar la reforma previsional, porque en la moneda y en el oficialismo están plenamente conscientes, incluso los menos pragmáticos, de que si este gobierno logra convertir en ley una nueva reforma al sistema de pensiones, va a ser un logro histórico de todas maneras, pero sí importa, y aquí hay una opinión personal evidentemente, es debatible, importa el cómo también, ¿no? Importa en qué condiciones y qué tan lejos está la fórmula que se va a terminar aprobando de lo que inicialmente quería el Ejecutivo, para entender finalmente qué lógica se impuso, sobre todo, y esto no lo decimos por un capricho, ¿eh? No es por darle el triunfo a un sector a otro, porque todos entendemos que eso es menos relevante que un buen sistema de pensiones, sino que porque esto va a tener un correlato directo en cómo se va a soportar técnicamente el nuevo modelo. Entonces, estas cosas lamentablemente en política no se pueden separar. Quizás a uno le gustaría que este fuera un debate más desapasionado, en donde se piense lo mejor, técnicamente hablando, y se pueda sustentar en el futuro, pero también hay un elemento de, bueno, y si aprobamos esto, ¿cómo damos la cara después? Entonces, eso evidentemente hay que considerarlo cuando se trata del momento que va a vivir el mes de enero la Comisión de Trabajo del Senado y el Congreso Nacional completo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo.